Pobrecitos, cómo les estamos violando sus derechos en las cárceles. Pobrecitos, cómo les quitamos la colchoneta. Pero no dijeron nada cuando ellos le quitaron la vida a los salvadoreños, cuando ellos le quitaron la tranquilidad a nuestro país, cuando ellos han hecho que corra sangre en nuestro país y cuando ellos han hecho que nuestro país no se desarrolle como debería ser, porque cada negocio que abre van y le ponen extorsión. En el corazón de Centroamérica, en la tierra de volcanes y contrastes, se esconde una oscura realidad. Un país marcado por la violencia y el miedo, que hoy respira paz gracias a unas políticas estrictas de tolerancia cero. Este es el relato de cómo las pandillas han teñido de sangre la historia de El Salvador. Un país que hace unos años era el número 1 en asesinatos y violencia. Hoy es uno de los países más seguros de América Latina, reduciendo sus tasas de homicidio, extorsión y violaciones a 0%. Sin embargo, es un país criticado por la comunidad internacional por violaciones de derechos humanos y su gran mesías, su presidente Nayib Bukele, es señalado de dictador. ¿Es esto cierto? Realmente El Salvador no estaba tan mal. Nayib es un tirano manipulador. El Salvador tiene un exceso de fuerza y violaciones a los derechos humanos. Vamos a conocer todo lo que está pasando en El Salvador desde el principio y ustedes serán quienes saquen las conclusiones. Origen y ascenso del caos. El Salvador se enfrenta a una guerra contra las maras, pandillas originadas por los refugiados de la guerra civil salvadoreña que huyeron a Estados Unidos. Las dos principales, la Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18, se habían convertido en organizaciones poderosas que han sembrado el terror en el país centroamericano. La Mara Salvatrucha o MS-13 es una de las pandillas más temibles del continente americano. Surgió en los barrios marginales de Los Ángeles en los años 80, cuando la guerra civil en El Salvador obligó a muchas familias a emigrar hacia Estados Unidos en busca de una nueva vida. La solución de Estados Unidos fue la extradición masiva de pandilleros hacia El Salvador a mediados de la década de 1990. Sin embargo, esta medida tuvo consecuencias desastrosas, ya que muchos de estos deportados encontraron un país devastado por la guerra y la pobreza, un caldo de cultivo perfecto para el crecimiento de las maras. Desde entonces, estas pandillas habían ejercido un control casi absoluto en las calles, reclutando a jóvenes vulnerables y entrenándolos para cometer todo tipo de crímenes, desde asesinatos hasta extorsiones y tráfico de drogas. La rivalidad entre la Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18 hectáreas llevado a una escalada de violencia sin precedentes en El Salvador. A pesar de los intentos del gobierno por combatirlas con la táctica de la mano dura, estas pandillas habían logrado mantener su poder e influencia, incluso desde el interior de las cárceles. En el año 2012, el gobierno intentó una tregua con las maras, reduciendo temporalmente los índices de violencia. Sin embargo, el fin de esta tregua en 2015 llevó al país a una situación aún más crítica, convirtiéndolo en uno de los más peligrosos del mundo. En medio de este caos surge la figura del presidente Nayib Bukele, quien prometía acabar con la violencia de las pandillas. Durante sus primeros años de mandato, logra reducir significativamente las tasas de homicidios, pero recientes investigaciones sugieren que esto podría haberse logrado mediante acuerdos secretos con los líderes de las maras. Organizaciones internacionales criticaban este enfoque militarista, advirtiendo que podría intensificar el conflicto en lugar de resolverlo. El futuro de El Salvador seguía siendo incierto, mientras el país lucha por encontrar una solución a uno de sus problemas más graves. Los sucesivos gobiernos salvadoreños han intentado enfrentar el flagelo de las pandillas con políticas de mano dura y treguas. Sin embargo, la violencia persiste, cobrando miles de vidas inocentes y sembrando el terror en las calles. Con la llegada al poder de Nayib Bukele en 2019, El Salvador pareció vislumbrar un rayo de esperanza. Sin embargo, la reciente escalada de violencia y represión plantea interrogantes sobre el camino a seguir en la lucha contra las maras. En un país donde la sombra de las maras se extiende sobre cada rincón, la búsqueda de soluciones se vuelve más urgente que nunca. ¿Podrá El Salvador liberarse del yugo de la violencia y construir un futuro de paz y prosperidad para las generaciones venideras? Pero, ¿quién es Nayib Bukele? Este día
El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. El Salvador del Salvador. En medio del caos, surgió Nayib Bukele, un joven político con una visión audaz para transformar El Salvador. Bukele comenzó su carrera política como alcalde de Nuevo Cuscatlán en 2012, y más tarde fue alcalde de San Salvador, la capital del país, de 2015 a 2018. Durante su mandato como alcalde de San Salvador, ganó popularidad por sus iniciativas urbanísticas y tecnológicas, así como por su estilo directo y carismático. En las elecciones presidenciales de 2019, Bukele se presentó como candidato del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA, y ganó la presidencia en la primera vuelta, convirtiéndose en el presidente más joven en la historia de El Salvador. Como presidente, Bukele ha sido objeto de controversia por sus políticas y su estilo de gobierno autoritario. Ha implementado medidas controvertidas para combatir la violencia de pandillas y la corrupción, algunas de las cuales han generado críticas de organizaciones de derechos humanos y de la comunidad internacional. Sin embargo, también ha sido elogiado por su enfoque en la modernización del país y su uso innovador de la tecnología en la gestión gubernamental. En resumen, Nayib Bukele es un político carismático y controvertido que ha dejado una marca significativa en la política salvadoreña desde su ascenso al poder. El Plan de Control Territorial. Una vez en el poder, Bukele no perdió tiempo en enfrentar el desafío de las pandillas con su ambicioso plan de control territorial. Desplegando fuerzas policiales y militares en las zonas más peligrosas del país, Bukele adoptó una postura firme contra el crimen organizado. Despliegue de fuerzas de seguridad. Bukele implementó un enfoque integral que involucraba tanto a las fuerzas policiales como a las militares. Se desplegaron agentes de la Policía Nacional Civil, PNC, y soldados del ejército en áreas específicas identificadas como las más afectadas por la violencia de pandillas. Operativos de seguridad. Se llevaron a cabo operativos de seguridad en estas áreas con el objetivo de desarticular las estructuras criminales de las pandillas. Estos operativos incluían redadas, detenciones de individuos sospechosos, confiscación de armas y drogas, y el desmantelamiento de lugares de reunión de pandilleros. Presencia permanente. Para mantener el control sobre las áreas liberadas de la influencia de las pandillas, se estableció una presencia permanente de las fuerzas de seguridad. Se instalaron bases policiales y militares en puntos estratégicos para disuadir la actividad delictiva y garantizar la seguridad de los residentes. Coordinación con la comunidad. Se promovió la colaboración y el intercambio de información entre las autoridades y la comunidad local. Se alentó a los ciudadanos a denunciar actividades sospechosas y a participar en programas de prevención del delito. Programas sociales y de reinserción. Junto con las medidas de seguridad, Bukele implementó programas sociales destinados a abordar las causas subyacentes de la violencia, como la pobreza, la falta de oportunidades educativas y laborales, y la exclusión social. También se ofrecieron programas de reinserción para aquellos que deseaban abandonar la vida criminal y reintegrarse a la sociedad. Apoyo internacional. Bukele buscó el apoyo de la comunidad internacional para combatir las pandillas y mejorar la seguridad en El Salvador. Esto incluyó colaboración con agencias de seguridad de otros países, intercambio de información y capacitación para las fuerzas de seguridad locales. El Plan de Control Territorial de Nayib Bukele fue una estrategia integral que combinaba medidas de seguridad con iniciativas sociales y colaboración internacional para abordar el problema de la violencia de pandillas en El Salvador. La implementación de este plan requirió coordinación entre diferentes organismos gubernamentales, así como el compromiso continuo del gobierno y la comunidad para lograr resultados sostenibles en la reducción del crimen. Estos son algunos de los datos que reflejan las mejoras observadas en El Salvador como resultado del plan de control territorial implementado por el gobierno. Reducción de homicidios. Uno de los logros más destacados ha sido la significativa reducción en la tasa de homicidios en El Salvador. Antes de la implementación del plan, el país tenía una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Sin embargo, desde la puesta en marcha del plan,
se ha observado una disminución considerable en el número de homicidios reportados. Desmantelamiento de estructuras criminales. El plan ha permitido desarticular y debilitar las estructuras criminales de las pandillas que operaban en diferentes partes del país. Mediante operativos de seguridad y detenciones de miembros de pandillas, se ha logrado desmantelar muchas de las redes delictivas que mantenían a la población bajo su control. Mejora en la percepción de seguridad. La implementación del Plan de Control Territorial ha contribuido a mejorar la percepción de seguridad entre la población salvadoreña. Muchos ciudadanos reportan sentirse más seguros en sus comunidades y tener una mayor confianza en las fuerzas de seguridad para protegerlos del crimen. Inversión en infraestructura y servicios. Como parte del plan, se han realizado inversiones significativas en infraestructura y servicios básicos en las comunidades afectadas por la violencia. Esto incluye la construcción y rehabilitación de calles, parques, escuelas y centros de salud, lo que ha mejorado la calidad de vida de los residentes. Fomento del turismo y la inversión. La mejora en la seguridad ha generado un ambiente más propicio para el turismo y la inversión en El Salvador. Con la reducción de la violencia, se ha observado un aumento en el número de turistas que visitan el país y un mayor interés por parte de empresas nacionales e internacionales para establecerse en la región. Mayor participación ciudadana. El plan ha promovido una mayor participación ciudadana en la prevención del delito y la promoción de la seguridad comunitaria. Los ciudadanos se han involucrado en iniciativas de vigilancia vecinal, denuncia de actividades delictivas y colaboración con las autoridades para identificar y capturar a criminales. La joya de la corona, el CECOT. Como parte de su estrategia, Bukele inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, una instalación de alta seguridad destinada a albergar a los miembros más peligrosos de las pandillas. Con medidas estrictas y un enfoque integral, el CECOT se convirtió en un símbolo de la determinación de El Salvador en combatir la violencia. El CECOT tiene múltiples funciones relacionadas con el control y la seguridad territorial. Estas incluyen la recopilación y análisis de información de inteligencia, la coordinación de operativos policiales y militares, la respuesta rápida a emergencias de seguridad, y la implementación de estrategias preventivas y de contención del delito. El centro utiliza tecnología avanzada para monitorear y controlar el territorio salvadoreño. Esto incluye sistemas de videovigilancia, análisis de datos en tiempo real, georreferenciación de incidentes delictivos y herramientas de comunicación e intercambio de información entre diferentes agencias de seguridad. El CECOT promueve la coordinación y colaboración entre diversas instituciones y organismos involucrados en la seguridad pública, como la Policía Nacional Civil, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General de la República y otros entes gubernamentales a nivel local y nacional. Además de la respuesta operativa ante situaciones de emergencia, el CECOT también desarrolla estrategias de prevención del delito a través de programas comunitarios, actividades educativas y proyectos de rehabilitación y reinserción social para jóvenes en riesgo de involucrarse en actividades criminales. El CECOT opera con un enfoque transparente y orientado a resultados, manteniendo a la población informada sobre sus acciones y logros en materia de seguridad. Se han implementado mecanismos de rendición de cuentas para garantizar la eficacia y la legalidad de las operaciones llevadas a cabo por el centro. A pesar de sus logros en la reducción de la violencia, Bukele enfrenta críticas y controversias por sus métodos contundentes y su manejo autoritario del poder. Organizaciones de derechos humanos y líderes internacionales han denunciado sus acciones como antidemocráticas y violatorias de los derechos humanos. A medida que El Salvador continúa su lucha contra las pandillas, el legado de Nayib Bukele como líder determinado y controvertido sigue siendo objeto de debate. Con desafíos y oportunidades por delante, el futuro de El Salvador está en manos de su pueblo y su capacidad para forjar un camino hacia la paz y la prosperidad. Desde las sombras de la violencia hasta la luz de la esperanza, la historia de El Salvador bajo el liderazgo de Nayib Bukele es un recordatorio poderoso del poder del cambio y la perseverancia. Con cada paso hacia adelante, el país se acerca un poco más a un futuro de seguridad y estabilidad.